Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hemos estado viendo la conversación que ha surgido entre el Señor Jesús y los discípulos en aquella noche tremenda, aciaga, en que el Señor fue entregado. Un momento antes, él había estado reunido celebrando la cena de la Pascua con los discípulos. Y hemos visto la conversación que se desarrolló con ellos. Ahora, una vez que el Señor ha anunciado la traición de Judas y la traición y negación de Pedro y el abandono de los otros discípulos, todos ellos han quedado muy entristecidos y turbados. Por eso el capítulo 14 del Evangelio según San Juan comienza exhortándoles Jesús y diciéndoles que no se turbe su corazón, que ya que creían en Dios, crean también en Él. Todo esto desemboca a algo que pretende ser más práctico. Es decir, a los discípulos querían oír palabras menos teológicas y menos misteriosas, querían algo muy concreto. Por eso Tomás se anima a decirle: Señor, no sabemos a dónde vas. No sabían a dónde iba Jesús. No sabían por dos razones, la más evidente y cercana. Porque no habían prestado atención a lo que Jesús les estaba diciendo. La segunda, mucho más teológica y profunda, es que no habían recibido la revelación que era necesaria, porque realmente tenían demasiada información tan extensa, tan profunda, que no habían podido desentrañarla. Por eso este discípulo Tomás le dice: no sabemos a dónde vas. Si ese es el caso, si esa es verdad, que ellos no supieran dónde iba Jesús, luego viene la pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahora, aquí hay una dificultad porque, igual que los discípulos, todos nosotros tenemos el verbo conocer o saber, y como objeto directo de ese verbo tenemos a la persona de Jesús o a la persona de Dios, tal como lo plantea Tomás. Entonces, podemos tener al Señor Jesús como sujeto de revelación
a nosotros como sujeto de interrogación junto con los discípulos, de indagación, pero el camino es visto solamente como un medio. Ahora Jesús dice, no se trata de conocer el camino y por el camino llegar a Dios o llegar a mí. Se trata de mirarme a mí porque yo soy el camino. Sí, pero es justo a donde queremos llegar, a ti y al Padre. Pero cuando ya has encontrado a Jesús, ya has encontrado al Padre. Porque el Padre mora en Jesús. En Jesús habita la plenitud de la deidad, lo diría en forma más teológica el apóstol Pablo. En él habita la plenitud de la deidad. Así que ahora Jesús utiliza la sexta metáfora del libro del Evangelio según San Juan, utilizando esta figura, el camino. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Se puede también traducir correctamente, según las leyes gramaticales del griego, yo soy el camino verdadero y vivo. Es decir, la verdad y la vida vienen a ser características del camino. Jesús es el camino, sí, es el camino de la verdad o es el camino de la vida. Y es el camino vivo en dos sentidos por lo menos. El primero, es el camino que tiene vida y es dinámico, no es un objeto inanimado, pero también es el camino vivo porque Él nos vivifica. Estando nosotros en ese camino, nosotros mismos nos beneficiamos por la vida que Jesús nos imparte. El Señor les dice, nadie viene al Padre sino por mí. Puesto que Jesús es el camino, debemos observar que una característica fundamental de este planteamiento es que está utilizando el artículo determinante. No dice, yo soy un camino. Algo así como que Mahoma y Buda y la Pachamama pudieran ser caminos alternativos o cualquier otro ser creado. No, Jesús es el camino, lo cual implica el único camino. Es más, cuando una persona ingresa en un camino, no puede tener un pie en ese camino y dejar que su otro pie vaya por otro camino. Solo podemos transitar por un camino. Jesús es el camino. Ese camino, o a ese camino, nos es más fácil decir que es el cristianismo. Pero puesto que Jesús no lo dice, nosotros nos vamos a quedar con las palabras que Jesús dice. Y eso es suficiente. Yo soy el camino. Conocer a Jesús es conocer el camino de la vida. Es encontrar por fin la verdad, la única verdad valedera y valiosa. Hermanos queridos, tal vez todos nosotros ya alguna vez hemos meditado en esta verdad, en las palabras de Jesús, en la metáfora que está utilizando aquí. Yo soy el camino. Tal vez ya lo hemos hecho, pero no nos sirve de mucho si queda como un conocimiento externo y solamente teórico. Lo que el Señor está planteando va mucho más allá. El Señor les dice, créanme que el Padre es en mí. Es decir, en esa búsqueda que todo hombre debe tener y experimentar de Dios, el conocer a Jesús es encontrar a Dios. ¿Está hablando aquí de una experiencia mística?
Sí, por supuesto, pero no mágica, no extraña. Es solamente la realidad de entender lo que Jesús está diciendo y apropiarse de ello por la fe. El Señor contesta a Felipe, que está interviniendo en la conversación, con las palabras más sencillas posibles, que creo que todos nosotros nos sentimos interpretados y expresados por Felipe. Él le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sí, pero eso es desconocer todo lo que anteriormente Jesús había estado diciendo. Jesús había estado hablando no simplemente como el vocero de Dios, sino como la voz de Dios, como Dios que nos habla. Porque el Dios que nos habla es el Dios de Jesús, es Jesús mismo. Por eso Jesús le responde diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y en este caso es válido ese ejercicio de reemplazar el nombre de Felipe con nuestro propio nombre. Jesús nos estaría diciendo: tú, nuestro nombre, ¿no me has conocido pese a que tanto tiempo estoy contigo? Dice: el que me ha visto al Padre. Por eso, todos nosotros tenemos la interrogante, y no curiosidad, sino necesidad de ver a Dios. Pero ver a Dios es un don enorme, magnífico, que Dios concede a los que le aman y a los que por amor a Él se purifican, tal como lo dice el capítulo 3 de la primera epístola de Juan. El Señor les desafía diciendo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús es Dios, pero es Dios junto con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. La Santa Trinidad decidió tener esa enorme gracia para con nosotros al unirse y habitar en Jesús en plenitud. Eso nos lo va a explicar un poquito más adelante. Pero también separarse de alguna forma, porque el Hijo tomó cuerpo humano para poder vivir con nosotros y hacer que nosotros pudiéramos percibir la realidad en medio nuestro, con nosotros y en nuestras vidas. Todo esto nos da muchísimo material para reflexionar, para meditar y sobre todo para orar. Orar sobre este asunto es de suma importancia. Tal vez alguien diga: lo que yo quiero escuchar ahora son palabras de consuelo en contra de la pandemia del coronavirus y para aguantar esta cuarentena. Sí, pero nada mejor te puedo decir que experimentes esto de lo que estamos hablando ahora. La plena comunión con el Señor, una comunión creciente, profunda, verídica, que nos lleve a reconocer que estamos en el camino, que estamos en Jesús, y que al conocer el camino que es Jesús, tenemos al Padre. Ese es mi mejor deseo para ti, que tú confíes, camines y crezcas en el conocimiento de Jesucristo. Para Él sea toda la gloria. Dios te bendiga. Amén.